Un tema que impactó sin duda a todo el mundo durante el fin de semana es lo que está pasando en Israel. Más de 1.200 muertos es la cifra que se tiene hasta el momento e incluso la escalada, ¿no?, de un conflicto que se cree va a traer muchas más víctimas fatales. Sí, para el análisis y el impacto que puede tener en la Argentina estamos con Mariano Causino. Él fue embajador en Israel durante el periodo de Mauricio Macri. Nos conocemos con Mariano, fuimos compañeros de banco durante la primaria. En el Instituto Bayarde estuvimos juntos cuando hace muchos, pero muchos años ahí compañeritos de banco y después compartimos muchísimos viajes juntos, así que lo quiero muchísimo. Es un placer, Mariano, que estés acá en la pantalla de Canal E. Gracias por estar. ¿Cómo ves el conflicto? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, un gusto. Mira, el ataque que tuvo lugar contra el Estado de Israel el día sábado, para tener una dimensión histórica, es el más grande de toda la historia de Israel, es el más importante que tuvo lugar en 75 años, es mayor al del ataque que provocó la guerra de Yom Kippur y por lo tanto tiene una magnitud enorme. Tengan una idea que se habla de 600 o hasta ahí algunas cifras que dicen que podría haber 1.000 muertos en un país de 8 millones de habitantes. El ataque del 11 de septiembre de 2001 en un país de 300 millones de habitantes provocó la muerte de 3.000 personas, de modo tal que en términos relativos podría implicar un número de muertos aún mayor que aquel traumático y dramático episodio. ¿Qué impacto puede tener acá en la Argentina, principalmente la suba del precio del petróleo a nivel mundial, el impacto en el combustible incluso en la Argentina, que ya está retrasado? Bueno, la guerra anterior, la guerra de Yom Kippur, en su momento, provocó una alteración geopolítica muy importante, como ustedes conocen, porque en aquel entonces los países que habían ayudado al Estado de Israel, fundamentalmente Estados Unidos o los países de Europa Occidental, fueron sometidos a un embargo por parte de la OPEP, y en ese momento, en pocas semanas, el precio del petróleo se cuadruplicó en 1973, eso provocó una alteración de la economía global, una gran recesión en el primer mundo, y el flujo de petrodólares hacia los países productores de petróleo, que a su vez invirtieron ese dinero en los bancos del primer mundo, y eso derivó finalmente en la crisis de la deuda años después en países latinoamericanos, lo cual terminó afectando mucho a un país como Argentina y otros de nuestra región. Mariano, ¿cómo estaba la relación de Israel con los Estados Unidos y qué pensás de la posición que tomaron, ¿no?, respecto a este conflicto? Bueno, Israel es el principal aliado de los Estados Unidos y en la región, junto a Arabia Saudita, en rigor. Y los Estados Unidos son el principal amigo de los Estados Unidos en el mundo. Así lo ha reafirmado el presidente Biden en horas después del ataque, reafirmando esa voluntad. Y ahora hay un desplazamiento de tropas, bueno, no de tropas, pero de la flota del Mediterráneo. Que está en el Mediterráneo, claro. Exactamente. Ahora, lo que es muy importante tener en cuenta es el plano estratégico en el que esto se produce. Y acá lo que hay que recordar es que el conflicto de Medio Oriente, en rigor, no existe tal cosa como un conflicto en Medio Oriente. En Medio Oriente hay una serie de conflictos superpuestos, concatenados unos con otros, que tienen una incidencia que se va concatenando, y el más importante de ellos es el que enfrenta a sunitas y chiitas, una rivalidad ancestral que enfrenta en el mundo actual a Arabia Saudita y a Irán. Y es altamente probable que detrás de estos ataques esté la voluntad de Irán de torpedear un posible acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, que es lo que se venía negociando, y que sería la culminación de un proceso que ya se inició con la paz con Egipto, luego con Jordania y durante el gobierno del presidente Trump con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Ya hay información, ¿no?, respecto de los argentinos que han muerto, ¿no?, y que estaban justamente en este lugar cuando se inició el conflicto. ¿Qué pensás que pueda llegar a pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar con aquellos que todavía permanecen? Hay incluso un padre, por ejemplo, que está buscando a sus dos hijos, un hombre de 40 y uno de 30 años. ¿Qué recursos tienen, ¿no?, aquellos que quieran averiguar tal vez de algún familiar o algún conocido que se encontraba justamente en la zona de conflicto? Bueno, en el Estado de Israel viven 100.000 argentinos aproximadamente.
Por lo tanto, desgraciadamente la posibilidad de que haya algún otro caso existe. Entiendo que se han producido 3 fallecimientos de argentinos. No sé si tal vez yo estoy desactualizado y tal vez haya alguno más. Hasta ayer a la noche creo que eran 3. Pero en cualquier caso hay población argentina que vive sobre todo en las proximidades de Gaza y desgraciadamente eso ha ocurrido y bueno, obviamente llevarle la solidaridad a esa familia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la población que vive en las cercanías de Gaza dispone de un tiempo muy limitado para correr a los refugios desde que los misiles son lanzados, porque si bien el llamado Iron Dome, el escudo antimisiles de Israel, es muy eficaz, no es ningún sistema antimisiles es eficaz en un 100%, ¿no? Es eficaz con gran eficiencia, pero no completa. Y el problema es que a su vez, cuando los misiles son lanzados, son interceptados en el aire, pero si esa intercepción se produce dentro del espacio aéreo israelí, las esquirlas caen sobre el territorio y eso puede provocar daños, no porque le caiga un misil, sino porque se produce la caída de una esquirla y por eso la necesidad de correr a los refugios. Pero para que ustedes tengan una noción de la situación, en las poblaciones muy cercanas a Gaza, la población dispone de 10, 15, 20 segundos para correr al refugio. La población que vive en Tel Aviv, por ejemplo, que está ya a 60 kilómetros al norte de Gaza, se dispone de un tiempo un poco más prolongado que puede llegar al minuto. Pero los que están muy cerca disponen de muy poco tiempo y por eso el dramatismo de esa realidad. Se los entrena, ¿no? Muchos argentinos de la colectividad se fueron, se están yendo, se quieren ir a vivir a Israel. Apenas llegan es como que se los entrena en ese sentido, ¿no? Porque están acostumbrados, obviamente, no a este tipo de tal magnitud, pero están acostumbrados que saben que puede llegar a haber este tipo de contingencias. Bueno, cuando uno vive en el Estado de Israel, por supuesto, toma conciencia de eso y naturalmente uno aprende a vivir con esa realidad, de la cual finalmente la población se va terminando acostumbrando. Desgraciadamente, ¿no? Porque implica la naturalización de un hecho que debería ser inadmisible, que es el asedio permanente que ese país tiene por parte de Hamás, una organización terrorista que controla la Franja de Gaza y que permanentemente a lo largo de los últimos años ha hecho un asedio continuo contra Israel, pero con un ataque en esta oportunidad de una dimensión completamente distinta a las que se habían observado anteriormente. Vos cuando viviste ahí en Israel, siendo embajador argentino en Israel, ¿tuviste algún tipo de situación así límite? ¿Qué fue lo que te entrenan, en qué te enseñan cuando llegás como para afrontar este tipo de situaciones? Nosotros mientras yo fui embajador en Israel durante el gobierno del presidente Macri, hubo una situación complicada en el año 18, porque en ese momento se cumplieron 70 años de la fundación de Israel y a su vez 70 años de lo que los palestinos llaman la Nakba, que es una suerte de traducción al árabe de la palabra catástrofe o desgracia, que es lo que ellos sostienen que han sido despojados de sus territorios y de sus tierras, y por lo tanto desde Hamás se hizo una gran ofensiva en el sur del país, pero el número de muertes fue infinitamente menor a este. Ahora, en ese momento sí hubo ataques y hubo lanzamientos de cohetes y de misiles y sonaron las alarmas prácticamente en todo el país. Nosotros en Tel Aviv y en Herzliya, que es una ciudad del norte de Tel Aviv donde está la embajada argentina y la mayoría de las embajadas, tuvimos esas situaciones, pero fueron breves y por un día tener que ir al refugio. Es una situación completamente distinta a la tan traumática y dramática que se está viviendo en este momento. ¿Y cómo son los refugios ahí? ¿Cómo están armados? Los refugios, sí. Todas las construcciones tienen un refugio. Las construcciones modernas ya las construyen directamente con refugios. Por ejemplo, una casa, una vivienda familiar, dispone de una habitación, básicamente, que tiene un tipo de construcción en concreto, en cemento o con protecciones metálicas,
de mayor capacidad de resistencia ante ataques. Y lo que básicamente ocurre, y en edificios grandes, en edificios públicos o en edificios de departamentos, suelen tener una sala por piso o en algunos edificios más pequeños abajo, en la planta baja, en el cual la gente lo que hace es que cuando suena la alarma, usted tiene que correr rápidamente y refugiarse allí. Y mientras suena la alarma, estar allí. Después puede salir, pero el problema es que en estos casos las alarmas suenan varias veces al día, de modo tal que la gente tiene que estar corriendo a cada rato allí. Ahora, básicamente es una habitación similar a cualquier otra, pero con la particularidad de que tiene un muro infinitamente más ancho y tienen una estructura de acero o de un metal que protege tanto la puerta como la estructura del techo y demás. Yo no le puedo dar una especificación técnica al respecto, pero básicamente es un refugio. De todos modos refleja, ¿no?, la situación de violencia, ¿no?, a la que lamentablemente están acostumbrados. Dabas este dato respecto al conflicto más duro en los últimos 75 años y eso también, ¿no?, lo refleja la cantidad, si bien obviamente es una cifra que está a confirmar. Hablabas de los fallecidos argentinos, 4 es lo que se confirmaron hasta el momento y por supuesto hay un número todavía indeterminado de desaparecidos. La cifra de la que se habla en total es de más de 1.200 muertos en poco más de 48 horas. Mariano, ¿qué pensás que pueda llegar a suceder, ¿no?, con la violencia con la que avanza este conflicto? Bueno, todo indica que el Estado de Israel va a hacer una respuesta a este ataque. Creo que no hay dudas al respecto. Yo no tengo detalles sobre cómo va a ser, pero se puede imaginar que ese ataque va a ser contundente, que va a buscar eliminar o reducir a la mínima expresión esa posibilidad de que se reproduzcan estas situaciones. Mire, lo que pasa es que hay que explicar a la población porque la gente no sabe. Cuando se habla de Palestina, en rigor, no se habla de una unidad territorial y una unidad geográfica una sola. Se habla por lo menos de dos. Una cosa es lo que ocurre en el West Bank, que es Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y otra cosa es lo que ocurre en Gaza, donde el territorio está controlado por Hamas, que es una organización terrorista. Y el asedio permanente que hace Hamas con el apoyo de Irán sobre el Estado de Israel es una situación a la cual yo entiendo que tanto la población como el liderazgo israelí o ha llegado a la conclusión o va a llegar a la conclusión de que tiene que ponerle una conclusión a este tema, que no se puede seguir viviendo con este riesgo permanente que ha mostrado en esta instancia una contundencia tal de haber llevado a este extremo. Así que es altamente probable que haya una operación a los efectos de intentar eliminar esa amenaza y cortarla de manera permanente. Ahora, eso va a tener un costo en vidas humanas muy importante y seguramente va a ser un conflicto muy lamentable. Ahora, yo espero que la comunidad internacional... Sí. Y en este caso el gobierno de mi país, más allá de que este gobierno yo no lo haya votado, es el gobierno de nuestro país, actúe racionalmente y entienda que aquí hay un país bajo un ataque terrorista, no como en otras ocasiones que el gobierno argentino, en vez de solidarizarse con las víctimas, terminó prácticamente haciendo una defensa de los agresores. Mariano, te agradecemos mucho el contacto y bueno, que desde tu experiencia nos cuentes un poco cómo es la situación. No, muchísimas gracias, hasta siempre. Un cordial saludo, un abrazo a mi tocayo. Era Mariano